Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Aquí lo tenéis. Es de hace unos pocos días. Se hizo viral y se corresponde con una espectacular formación de un objeto volador triangular no identificado que se podría categorizar con el de los ovnis lumínicos, los mismos que se han visto en pueblos y ciudades desde hace décadas y que tienen capacidad para interaccionar y fusionarse entre sí, pues podríamos exponer mediante diferentes focos de energía. Apareció este vídeo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en las redes sociales rusas. Y es que este incidente pertenecía a San Petersburgo. Fue todo, claro, os podéis imaginar, una auténtica revolución en la red al respecto de esta observación, sobre todo por el atrevimiento de aquella inteligencia que estaría detrás de este objeto, de bajar muy cerca de la superficie en plena guerra entre Rusia y Ucrania, y todo ello sin ningún tipo de interceptación militar por parte de las autoridades rusas. ¿Qué estaba pasando? Además es que en los instantes en los que se hizo viral pues este vídeo, las imágenes de la herramienta Flight Radar, que muestra lo que serían todos los vuelos que están en tiempo real en todo el mundo, ¿no? Pues no mostraban avión alguno sobre la antigua y preciosa capital de Rusia. Y claro, pues os podéis imaginar, muchísimos usuarios se empezaron a preguntar cómo era posible que Rusia no hubiera reaccionado. Pero había truco, y es que este vídeo no era de 2023, sino que era de 2016. Increíble, pero cierto. Entonces, ¿qué estaba pasando? Os cuento. Bien, ya sabéis lo que ha ocurrido con esa crisis de los ataques de Estados Unidos y Canadá a diferentes ovnis en lo que sería pues el territorio Yukon, en Alaska, también en el lago Huron, ¿no? Pero realmente lo que sería esa crisis ha subido un peldaño más al comenzar a aparecer incidentes sobre bases militares. En Montana ocurrió mediante lo que sería pues un avistamiento que hizo que Estados Unidos pues hiciese despegar cazas para interceptar también lo que sería pues un objeto que estaba sobre una base militar, ¿no? Pero ya en Rusia, mientras que estaba pasando esto, también estaba ocurriendo que ellos también tenían su propio ovni. Y en San Petersburgo, desde luego, pues no se lo esperaban, pero les pasó lo mismo y tuvieron que cerrar su espacio aéreo. Es increíble porque el pasado 28 de febrero, mientras que en Estados Unidos el país entero estaba cerrado, pues allí, en San Petersburgo, estaba pasando lo mismo. El fenómeno continúa su desafiante escalada, podríamos exponer, de enfrentamientos con los ejércitos dirigidos por los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, siempre, por cierto, ellos enterados en todo momento, al minuto, de todos los sucesos, ¿no? Pero lo cierto es que lo que pasó a las 10 de la mañana del 28 de febrero, pues es realmente increíble. El aeropuerto de Púlkovo, en San Petersburgo, canceló todos sus vuelos después de que un nuevo ovni pues fuese identificado por los radares civiles y además también fuese confirmado por parte de uno de los pilotos de una aeronave civil que iba en rumbo a la antigua capital del Imperio ruso. Estaba a menos de 200 kilómetros de allí
y el riesgo de que pudiese haber algún tipo de colisión con algún avión que estuviese despegando o fuese a aterrizar era notorio. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ante esta situación de crisis absoluta y total, la reacción del Ministerio de Defensa ruso fue absolutamente determinante: cerrar el tráfico aéreo de San Petersburgo de forma absolutamente total. No era una falsa alarma, como intentaron exponer con los globos meteorológicos en Estados Unidos. No. De hecho, en Leningrado, justo en ese momento, las autoridades tuvieron falsos informes de posibles ataques de drones por parte de Ucrania y, de hecho, llegaron hasta a evacuar diferentes distritos de esta región por ese motivo, pero no, es que en este caso no eran drones. Y además, justo allí mismo, tenían un precedente, porque resulta que el día 13 de febrero también se cerró el espacio aéreo para desplegar cazas de combate ante la presencia de más objetos voladores no identificados absolutamente descontrolados en los cielos rusos. De hecho, se pudo observar perfectamente un espectacular objeto luminoso con una tecnología similar a los ovnis lumínicos, y de hecho es que llegó a ser fotografiado a baja altura. El objeto hizo cerrar totalmente el aeropuerto de Lodeiny Pole de forma inmediata, al considerarse la existencia del mismo pues un auténtico peligro, otra vez, para los aterrizajes y los despegues en dicha área. Y bueno, estamos en una situación en donde el mes de febrero ha sido de auténtica histeria por parte del ejército de Vladimir Putin al respecto de los objetos voladores no identificados, ya que ellos han realizado lo que en Occidente se considera acciones de guerra contra ellos. Y os cuento. Resulta que en San Petersburgo se cerró el área, como os he comentado, en un radio de 200 kilómetros, en todas las altitudes además, y con una sola razón, además confirmada con lo que sería por fuentes del Ministerio de Defensa. Eso sí, sin comunicados oficiales ni zarandaijas como hubo en Estados Unidos y en Canadá. Y en Canadá. No. Aquí se estuvieron persiguiendo ovnis durante horas y horas. Eso sí, estas fuentes, totalmente censuradas a día de hoy por el Ministerio de Presidencia, a lo máximo que llegaron a exponer fue que eran intrusos de origen desconocido. Igualmente, pues se cerró, se llegó a la determinación de que se tenía que cerrar totalmente lo que sería el servicio de prensa, para que no hubiese ningún tipo de pregunta, ni de forma interna ni externa. Es decir, estamos hablando de una situación que se tomaron como una auténtica amenaza para la seguridad nacional. Es evidente que hay que considerar que, claro, vamos a ver, Rusia está en guerra y puede considerar cualquier anomalía pues con cierta histeria, ¿no? Pero al igual que ocurrió con Estados Unidos y Canadá, los radares, por supuesto, no mienten, no están exponiendo ecos falsos, y desde luego tú, como ministro de Defensa, no sacas cazas de combate por simples drones o globos meteorológicos. Y aquí sí que se sacaron también. Ha ocurrido que no se ha sabido qué ha pasado con los restos. Eso sí, el protocolo ha sido el mismo.
Rusia sabe perfectamente lo que tiene que hacer si aparece algo así. Exponer directamente pues una cerrazón total informativa y cerrar todo lo que sería el espacio aéreo de sus ciudades para que ellos hagan lo que consideren. Bien, y os cuento porque es que además es que hubo avistamientos más y más y más. De hecho, coincidiendo con la crisis de los ataques en Estados Unidos y en Canadá, se observaron objetos voladores no identificados del tipo lumínico en el norte y este moviéndose a través del cielo a grandísima velocidad y además realizando movimientos de ángulos completamente cerrados, imposibles a nivel aerodinámico. Fue interesante que toda esta información pues comenzase a filtrarse por lo que decía del vídeo, ¿no? Y que, claro, el público pues empezase a enterarse de algo, ¿no? Pero lo cierto es que las autoridades comenzaron a exponer que el espacio se cerró debido a un entrenamiento militar de creado y modelado electrónico de una fuerza invisible, es decir, poco menos que un entrenamiento militar de alta, podríamos decir, de alta tecnología. Pero es que luego se desmintieron exponiendo que era un ejercicio para ver cómo las fuerzas civiles, militares y de emergencia pues eran capaces de interceptar a un enemigo con tecnología de drones que pudiese ser muy sofisticada, es decir, dando dos versiones de algo que es gravísimo, como es cerrar un espacio aéreo y sacar drones de combate para estar persiguiendo ovnis sin parar y además, de hecho, con imágenes y de hecho también con pues lo que serían exposiciones de testimonios de usuarios de las redes sociales rusas que estaban viéndolos en San Petersburgo. Increíble. Pero bueno, lo cierto es que lo único seguro es que al menos 15 vuelos sí que se retrasaron debido a la situación de emergencia que se produjo en San Petersburgo y que muchísimos aviones en tránsito, eso sí, tuvieron que regresar a sus aeropuertos de origen o a aeropuertos alternativos, claro, si tuviesen algún tipo de problema de lo que sería pues combustible. Es decir, lo que estoy exponiendo aquí es que primero hubo una versión, un entrenamiento militar, luego una maniobra que involucró unas agencias, más agencias, exponiéndolas a alerta máxima en medio de una crisis con ovnis. Vaya momento para hacerlo, ¿no? Y luego, pues según informó TheGazette.ru, este medio de comunicación ruso, pues finalmente se acabó admitiendo que hubo una auténtica persecución, como decía, de un objeto volador no identificado por parte de al menos dos cazas del tipo Su-35 y MiG-31 que se supone que debían, y así tenían esas instrucciones, derribarlo. Derribarlo, pero eso es una auténtica locura a nivel civil, ¿no? Te expones a que realmente pueda caer en una ciudad, pues aún así lo tenían que derribar y esa era la, bueno, la orden de arriba de Vladimir Putin. Rusia admitiendo, al principio desdiciéndose, pero finalmente admitiendo que tenían que atacar un ovni, igual
que ocurrió en Estados Unidos, y todo para después de cerrar los aeropuertos directamente correr una cortina de humo y dejar de dar cualquier tipo de información a nadie que preguntase, ni dentro ni fuera. En mi opinión, hay varias cuestiones a analizar en torno a este impresionante incidente, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Rusia, teniendo los precedentes del avistamiento de 2016 y de 2 semanas antes, y en plena crisis de derribos de ovnis en Estados Unidos y en Canadá, se le ocurre el hecho de hacer un increíble experimento, un tipo de maniobra, de movimiento de tropas rarísimo, en plena guerra, cerrando el espacio aéreo de su segunda ciudad, y finalmente admitiendo que estaban atacando ovnis, los cuales, por cierto, encima, en las últimas informaciones que se dieron, que eran invisibles al ojo humano. Pero al principio no dijeron eso, dijeron que había sido ese ovni, que por lo menos uno de ellos pues había sido corroborado por un piloto de aviación civil. Claro, entonces, ¿qué pasó? ¿Acaso estaban teniendo el mismo problema que estaban teniendo en Estados Unidos y en Canadá? ¿En el mismo momento también en Rusia? ¿Qué información tenían de lo que estaba pasando allí? ¿Se intercambian lo que serían informaciones ambas potencias, aunque sean rivales en todo lo demás? ¿Y por qué reaccionaron con una situación de emergencia tan fuerte si hubieran sido solamente drones? Evidentemente, tú no sacas, como decía, aviones de combate si fuesen globos o drones, sin más ni más. ¿Qué son, finalmente, esos ovnis que se han visto en muchísimas ocasiones, tanto en la estratosfera, en el espacio, haciendo círculos de las cosechas, involucrados en incidentes con seres ajenos a la Tierra, en lo que serían pues aterrizajes? ¿Qué son realmente esos ovnis de Rusia que, vuelvo a decir, se ven por todo el mundo sin parar y que se mezclan entre sí? Y que parecen disfrutar de total libertad absoluta para poder presentarse encima de nuestras ciudades cuando ellas quieran. ¿Quiénes son esos ovnis? ¿Qué son esos ovnis? ¿Qué tipo de inteligencia nos está visitando? Bueno, pues aquí dejo este pequeño videoprograma ante un hecho que realmente me parece que es importantísimo de conocer, y que creo que a nivel geopolítico pues tiene una gran relevancia al respecto de lo que vaya a ocurrir en los próximos meses, en este año 2023, que desde luego ha empezado fuerte al respecto de la respuesta de las potencias al respecto de del fenómeno ovni y de sus incursiones. Parece que los ejércitos ya van directamente a por ellos. Tendremos que seguir, por tanto, investigando tanto a los ovnis como, me parece a mí, lo que saben y no nos dicen nuestros compatriotas de especie, los seres humanos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma
y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.